Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Abre la puerta inmediatamente. Sabemos lo que estás haciendo ahí. El marido rompió la puerta de una patada y su suegra, sonriendo con malicia, entró detrás de él. Sin embargo, la sonrisa desapareció rápidamente de sus rostros al ver el interior del apartamento. Un sudor frío los cubrió a ambos. Carlos había conseguido arrebatar de la estantería la última barra de pan que había quedado olvidada hasta tarde en el supermercado, y sonrió satisfecho. Lo había logrado, la había conseguido. Ahora su esposa no lo recibiría con una mueca agria en la puerta, a pesar de que había salido tarde del trabajo y se había demorado en pasar por el supermercado para comprar lo necesario para la cena. Aunque, ¿quién sabe qué otras quejas podría tener Julia contra él? La cantidad de reproches infundados que recibía cada día parecía amenazar con convertirse algún día en un tsunami. Pero él aguantaba, no quería pelear con ella, y también sentía pena por su madre, que se veía obligada a presenciarlo todo, así que seguía soportando a su esposa. Primero que nada, a Julia no le gustaba que él se quedara trabajando hasta tarde. Como decía la madre de Carlos, si te gusta gastar el dinero de tu marido, tendrás que soportar la manera en que lo gana. Carlos trabajaba como conductor repartidor, así que a menudo tenía que viajar por ciudades y pueblos, y era difícil saber con exactitud cuándo regresaría a casa. Carlos entendía que Julia se enfadaba y le reprochaba que casi no lo veía, pero ¿qué podía hacer si necesitaba trabajar? Siempre tenía muchas ganas de volver a casa, su madre podía dar fe de ello. Por cierto, la presencia de la madre de Carlos en su vida de recién casados también era un motivo constante de reproches por parte de Julia. Por alguna razón, la joven nuera creía que desde el momento en que Carlos firmó el acta de matrimonio, su madre, Rosa Morales, debería desaparecer de sus vidas de alguna forma. La madre había criado sola a Carlos después de que su padre los abandonara traicioneramente, y por eso él no podía ni imaginar dejarla sola. Además, su madre no se entrometía tanto, después de todo. Julia, que todavía no dominaba completamente las labores del hogar, bien podría aprender de su suegra cómo cocinar, lavar, limpiar o cuidar de la ropa de su esposo. En vez de eso, ponía mala cara y de vez en cuando insinuaba que Rosa no tenía lugar en su nido de amor. ¿Qué esposa tan tonta le había tocado? No te preocupes, hijo, a tu Julia la vamos a reeducar rápidamente, le decía su madre, y Carlos quería creer que así sería. Al fin y al cabo, él era quien llevaba las riendas en la familia. Julia ganaba poco, ya que apenas tenía experiencia laboral y el ingreso principal provenía de Carlos. Así que él administraba el dinero como mejor le parecía. Incluso iba él mismo al supermercado, aunque Julia se quejara también de eso. En lugar de alegrarse, la joven tonta debería estar agradecida de que Carlos se encargara de todo. Lo único que tienes que hacer es abrir el frigorífico, tomar de las estanterías lo que tu esposo ha traído con tanto esfuerzo, y cocinar. Si no sabes o no puedes, tu suegra te enseñará. En vez de quejarte, deberías pensar cómo mostrar tu agradecimiento a tu esposo y a su madre. Estos eran los pensamientos que rondaban por la cabeza de Carlos, un hombre fornido de 37 años, mientras salía del supermercado en aquella tarde ventosa cargando una gran bolsa. Carlos y Julia llevaban apenas unos meses de casados y aún no habían superado la famosa etapa de adaptación. Sin embargo, Carlos creía que todo se solucionaría con el tiempo. Solo hacía falta querer arreglar las cosas y no prestar atención a los caprichos de su joven esposa. Como decía su madre, madurará y se calmará. Mientras tanto, en una habitación de paso de un típico apartamento de bloques, una joven mujer se entristecía junto a una ventana sellada para el invierno. Aunque llamarla mujer era exagerado, sus rasgos finos, los rizos rebeldes en las sienes, la leve redondez juvenil de sus mejillas la hacían parecer una adolescente. Nadie podría decir que Julia había cumplido 20 años. Parecía más bien una niña torpe, lejos de la imagen de una dama recién casada. Era una chica joven, inexperta, muy tímida, aunque su suegra,
que rondaba sobre ella como un halcón, no dejaba de recordarle que ahora era una mujer casada con deberes que cumplir. En vez de estar siempre agradecida a su esposo por haber aceptado casarse con una gallina desplumada, como solía decir Rosa, Julia mostraba sus berrinches. Definitivamente, pensaba Rosa, se habían acabado las mujeres normales o Carlos había sido ciego y sordo al elegir casarse con esa flacucha. Julia, sin embargo, no sentía rencor hacia su suegra. A veces se sentía herida y deseaba que alguien la defendiera ante Carlos, pero después lo entendía. Rosa no era su madre y no estaba obligada a estar siempre de su lado. Además, era suficiente con que los hubiera aceptado en su apartamento. Y en realidad, Rosa no era tan mala, solo refunfuñaba un poco y luego se calmaba. Si Carlos fuera igual de inofensivo que su madre, todo sería perfecto. Julia había crecido en un ambiente estricto y no podía imaginar que la vida fuera diferente. Su padre, autoritario e inflexible, se comportaba en casa como en su trabajo, mandón y controlador. No bebía ni fumaba, pero tenía un gran defecto, quería controlarlo todo personalmente. No confiaba en nadie y pensaba que, aunque fuera sin querer, lo engañarían y eso lo enfadaba mucho. Por eso su esposa e hija vivían bajo su estricto control desde que Julia tenía memoria. De todos modos, hija, tu papá es bueno, le decía su madre mientras le peinaba los largos rizos dorados. Mira a tus compañeras. Todos saben que Catarina ya ha abortado y apenas tiene 15 años. Miguel y Diego están fichados en la policía juvenil. ¿Eso es bueno? Ni siquiera han terminado la secundaria y ya están en problemas. Así que no te enojes con tu papá, Julia, él solo quiere lo mejor para ti. Quizá su padre realmente quería lo mejor para ella, pero Julia no podía entenderlo entonces ni ahora. El control total, desde su cuaderno de notas hasta su hora de regreso a casa. No podía quedarse en la biblioteca sin avisarle, y si avisaba, corría el riesgo de que él apareciera allí. Nunca se quedaba a dormir en casa de amigas, su padre se lo prohibía y exigía que estudiara en lugar de andar brincando por ahí. No iba a discotecas porque, según él, ya habría tiempo para eso después. Mi deber es criarte como una ciudadana digna, decía su padre, y a Julia no le quedaba más remedio que obedecer. Su mayor exigencia era que sacara buenas notas. No podía traer a casa ni un solo 4, y mucho menos un 3, ni pensar en un 2. Desde primero hasta 11º grado fue una alumna ejemplar, orgullo de la escuela. No es de extrañar que en su graduación, cuando la directora le entregó la medalla, dijera: agradecemos a los padres de Julia Ramírez por su participación en la vida escolar de su hija. Julia estaba allí, paralizada, incapaz de levantar la mirada hacia su padre. Todos sonreían y aplaudían, pero nadie sabía cuánto había exigido su padre, cómo la obligaba a reescribir ejercicios, cómo le daba más problemas para resolver antes de una prueba. Los padres de sus compañeros no eran así, y ellos llevaban una vida mucho más fácil, mientras Julia volvía de la escuela arrastrando los pies, temiendo sus reproches. Por suerte, todo eso había quedado atrás. Tenía su diploma en mano y una nueva vida adulta por delante. Su madre no quería dejarla ir a estudiar a la ciudad y prefería que se quedara en un colegio local, por ejemplo, el tecnológico, que era bastante bueno. Su padre también insistía en que estudiara cerca, y hasta tenía una excusa. Eres demasiado ingenua y, discúlpame, algo tonta. Me parece que el primer sinvergüenza que te llame con el dedo te llevará detrás de él como a un corderito. ¿Y quién va a arreglar las consecuencias de tu falta de juicio? Su padre era como una montaña de carne y hueso y le daba mucho miedo. Probablemente fue la primera vez en su vida que Julia se atrevió a enfrentarlo. Papá, confío en mí misma, puedo hacerlo, quiero ir a la universidad y quedarme a trabajar en la ciudad. Desobedecer a su padre era impensable, pero Julia logró escapar. Esperó a que él se fuera al trabajo, tomó el dinero que su madre le había dado a escondidas, la besó y se fue a tomar el autobús hacia la ciudad.
Solo podía imaginarse el escándalo que ocurrió esa noche y las cosas terribles que su padre le dijo a su madre. De todos modos, eso ya estaba en el pasado y delante de ella estaba toda su vida. Tuvo suerte de ingresar a la universidad en el primer intento. Aunque más que suerte, fue fruto de su esfuerzo constante. El dinero que su madre le dio le alcanzó para alquilar una habitación hasta que le asignaran un lugar en la residencia estudiantil. No se atrevía ni a llamar a casa y rechazaba todas las llamadas de su padre. Solo pensar en volver a su pueblo natal le daba escalofríos. No, se aguantaría y lucharía. Su sueño se cumpliría, tarde o temprano. Estudiar y vivir en una gran ciudad resultó ser muy diferente de lo que Julia había imaginado desde pequeña. Tal vez algo en ella se rompió bajo la influencia de su padre, o tal vez simplemente no tuvo suerte, pero el primer semestre apenas lo aprobó con dificultad. Resultó que estudiar sin un padre constantemente vigilante no era tan sencillo, especialmente porque en la capital había demasiadas tentaciones para una chica joven. Sin embargo, para el segundo año Julia se puso seria con los estudios, porque entendió que también podía ser expulsada de la universidad. Las chicas que no lograron controlarse fueron expulsadas, mientras que Julia, apretando los dientes, siguió estudiando. Joven, atractiva, delgada y alegre, a Julia le parecía haber entrado en un mundo de ensueño. Todo era nuevo para ella, lleno de maravillas nunca vistas en su pueblo natal. Contra todo pronóstico de su padre, no se dejó llevar, aunque los chicos rondaban a su alrededor, sabía que ellos tenían sus propios intereses, y ella los suyos, sus metas que debía alcanzar. Así que Julia aprendió a rechazar a los pretendientes que no le convenían y se dedicó con ahínco a sus estudios. Conoció a Carlos en un café grande y ruidoso, donde una de sus compañeras de clase celebraba su cumpleaños. No hace falta decir que Julia fue vestida de gala. Si su padre la hubiera visto entrar en un establecimiento público vestida de aquella manera, probablemente no habría podido sentarse recto durante semanas. Pero su severo progenitor no estaba allí, y si estaban su minifalda escandalosa y una blusa de gran escote. Sobre la mesa, junto a los refrescos y jugos, también había alcohol y entre los invitados, algunos chicos compañeros de clase. Al principio todo fue amistoso, hasta que Julia se dio cuenta de que uno de los chicos intentaba meterle la mano debajo de la falda. «Espera, ¿qué haces?» «No quiero, ¿me oyes?» «Detente, vete». Empezó ella a apartar las manos del compañero. «No te hagas la difícil», le susurró él al oído, con un aliento impregnado de alcohol. «Seguro que en tu pueblucho no eras tan recatada en los pajares». En ese instante, los recuerdos invadieron a Julia, su padre imponiendo su autoridad, gritando y exigiendo, a las 9 en casa, no me importa si es cumpleaños o no. ¿Graduaciones? Tampoco me importan. O a las 9 en casa o te voy a castigar como mereces. Con semejante control, imposible hablar de aventuras en los pajares. Ella siempre estuvo en casa, bajo estricto control. Las manos resbaladizas y fuertes del muchacho casi lograban su objetivo, y Julia, presa del pánico, empezó a gritar. No gritaba palabras, solo un alarido puro de terror. ¿Qué estás haciendo? Se oyó una voz sobre su cabeza, y por un momento a Julia le pareció que su padre había aparecido de la nada. Se encogió, esperando un regaño, pero en la siguiente fracción de segundo se dio cuenta de que estaba equivocada. Un hombre alto, fuerte y de anchos hombros se había interpuesto entre ellos, y el chico, al ver la situación, rápidamente se retiró, alejándose de ella. Entiendo que este patán se pasó de la raya, dijo el hombre, sonriendo de forma abierta y agradable mientras se sentaba en la silla junto a ella. Encantado de conocerte, soy Carlos. Desde esa noche comenzó la historia de su familia. Claro, Carlos era mucho mayor que Julia. 17 años de diferencia no son poca cosa. Pero pronto Julia se dio cuenta de que se sentía cómoda y a gusto con él. Carlos era experimentado, inteligente, cortés, sabía qué decirle y cómo motivarla. A veces, claro,
Carlos le recordaba a su propio padre con su severidad, pero en general era el único que realmente se preocupaba por ella en la gran ciudad. No salieron mucho tiempo, apenas 4 meses, antes de que Carlos le propusiera matrimonio. Creo que los matrimonios se hacen en el cielo, y no es necesario conocerse toda la vida para saber que eres la indicada para mí, dijo el hombre, apretando suavemente las muñecas de Julia. A Julia le encantaba que Carlos se preocupara tanto por ella. Desde el principio dejó claro que, siendo mayor y el hombre, era normal que él supiera a dónde iba, con quién y hasta qué hora. Carlos supervisaba discretamente sus amistades y cómo pasaba su tiempo libre, que, dicho sea de paso, apenas existía. Siempre que podía, Carlos iba a buscarla para pasar tiempo juntos. Se preocupaba de que ella llevara gorro en invierno y no mojara los pies si llovía. No soy una niña, se reía Julia. Es mi deber preocuparme y cuidarte, respondía siempre Carlos, y tú procura que no tenga que preocuparme tanto. ¿Por qué llevas de nuevo esa chaqueta tan fina? Te lo he dicho 1000 veces, si hace frío, no hay que presumir ni tentar a los chicos con tu apariencia. Ponte un abrigo largo y cálido y no quiero volver a ver ese trapo en ti. Julia se convencía a sí misma de que todo era una forma de cuidado y cariño. Su amado solo quería que no enfermara. Así, todos los atuendos ligeros y llamativos desaparecieron de su armario como por arte de magia. A Julia le gustaba complacer a Carlos. Así que cuando él le propuso matrimonio, decir que fue feliz era quedarse corto. Tenía mucho miedo de que su padre se enterara de su relación con un hombre, y más aún, uno tan mayor. Pero si Carlos la quería como esposa, ya no era simplemente un novio, era un prometido, y con un prometido, pensaba Julia, todo era distinto. Con un prometido, todo era permitido, y su padre no podría objetar. Durante todo ese tiempo, Julia mantenía un contacto muy superficial con sus padres. Su padre no le había perdonado su huida repentina en contra de sus órdenes. Sin embargo, en los últimos 6 meses, había empezado a enfermar, sus dolencias crónicas se hacían notar y, según su madre, se había ablandado un poco. Por eso, cuando la hija pródiga anunció que se casaba e invitó a sus padres a la boda, su padre no la insultó y accedió a asistir. Aunque miró al futuro yerno de reojo, con una expresión que no auguraba nada bueno para Carlos. Julia logró, con gran esfuerzo, mantener a su padre y su marido lo más alejados posible durante toda la ceremonia. Te buscaste a un viejo que te va a doblar sobre sus rodillas, le espetó su padre cuando quedaron a solas. Recuerda, Julia, yo no te obligué a casarte, pero tampoco tienes camino de regreso a casa. No quiero que nos avergüences a tu madre y a mí en el pueblo. Papá, no voy a volver. Carlos y yo nos amamos, explicó Julia pacientemente, aunque por dentro estaba aterrada. ¿Y si su padre le ordenaba que recogiera sus cosas y regresara? Era capaz. Pero no lo hizo. Antes de irse, su padre repitió que el camino a casa estaba cerrado porque ella había optado por estudiar en la capital y casarse en vez de quedarse y vivir como él había planeado. No vas a ser feliz con ese tipo, fue su bendición final. Y no dejes que te ponga una mano encima. Una despedida poco alentadora. Julia casi tuvo que morderse la lengua para no reírse. Carlos era severo, sí, un hombre maduro al lado de ella, tan joven y frágil, pero de algo estaba segura, jamás levantaría la mano contra ella. Carlos venía de una familia decente, con una madre tranquila y equilibrada, y no se podía imaginar a ese hombre golpeando a su esposa. Papá, con Carlos todo irá bien, susurró Julia, no tanto para que su padre la oyera, sino para convencerse a sí misma. Para su sorpresa, lo primero que tuvo que abandonar tras casarse fue la universidad. Rosa fruncía los labios cada vez que se mencionaba la idea de que Julia asistiera a clases. Una mujer casada decente, querida, debe preocuparse primero por la comodidad de su esposo, le decía con una voz melosa. Si querías estudiar, debiste haberlo hecho antes de buscar marido. Ahora, que un hombre se ha fijado en ti, debes estar a la altura del título de esposa.
Si Julia intentaba resistirse o incluso llorar frente a su esposo, recibía una respuesta tajante. ¿Acaso tu madre te crió con un diploma en la mano? No. Entonces no llores ni busques darnos lástima, ni a mí ni a Carlos. Si has decidido casarte, entonces o llevas la casa o ganas dinero. No hay tercera opción en el matrimonio, Julia. Sin opción, Julia pidió una licencia académica, aunque le mintió a Carlos diciéndole que había abandonado definitivamente la universidad. Le costaba mucho renunciar a su sueño de obtener un título. Carlos le consiguió un trabajo sencillo en su oficina, como asistente o secretaria. Ahora se llamaba Office Manager, pero en esencia no cambiaba mucho, y sin estudios, ¿qué otra cosa podía hacer? Al menos ahora aportaba dinero propio a la familia, y ese pequeño detalle la llenaba de orgullo. Julia estaba exultante. Rosa, por su parte, valoró positivamente el hecho de que su nuera dejara de ser, como solía decir, un lastre en las piernas de Carlos. Muy bien, Julia, has razonado correctamente, serás una buena esposa cuando yo te enseñe todo lo necesario, ronroneaba Rosa. Ahora vamos a aprender a llevar una casa. Toda su vida, Julia había pensado que era bastante hábil en todo lo relacionado con la cocina y la limpieza. Con un padre como el suyo no había lugar para descuidos. Recordaba cómo su padre pasaba un pañuelo blanco por los zócalos y marcos de las puertas para comprobar si había limpiado bien. También le encantaba aparecer en la cocina para verificar que ella se hubiera recogido el cabello antes de ponerse a cocinar sopa. Sin embargo, las habilidades que Julia había traído de su casa natal no complacieron a Rosa. «Pelas las patatas muy mal», se apresuró a señalar la suegra. «Mira cuánta piel dejas. Así mi hijo tendrá que trabajar solo para el puesto de verduras de la esquina. ¿Y por qué tiras de nuevo al caldo el pollo que usaste para hacer el consomé? Hay que sacarlo, desmenuzarlo y preparar un segundo plato con esa carne. ¿De verdad nos tocó una nuera tan derrochadora?» Julia solo se encogía de hombros. Aunque en casa de sus padres no derrochaban, tampoco preparaban 20 platos y compota de un solo trozo de carne. «Así me enseñó mi mamá», musitó tímidamente la chica. «Y tú no le contestes a los mayores cuando intentan enseñarte», le soltó Rosa de pronto. «Te estoy haciendo un favor para que Carlos no te reproche nada, ¿y tú me pagas con negra ingratitud?». La pobre Julia no entendía que había hecho mal, ella no le había faltado el respeto a su suegra ni le había contestado mal. Pero esa noche, cuando Carlos llegó a casa y cenó, Rosa no tardó en contarle que habían tenido un conflicto y le pidió que tomara medidas. «¿Te traje a mi casa para que le faltes el respeto a mi madre?». Carlos hablaba en voz muy baja, pero a Julia le dieron ganas de esconderse del sonido de su voz. «Campesina tenías que ser». Nadie había insultado jamás a Julia de esa manera, e intentó defenderse, contar cómo había sido todo, explicar que no había tenido mala intención. «Le creo a mi madre, y a ti todavía no puedo creerte», zanjó Carlos. «Esta vez tendrás suerte y olvidaremos este episodio. Pero si mi madre vuelve a decir que le contestas, te vas a arrepentir de haber nacido». A los pocos minutos Carlos parecía haber olvidado la pelea y todo transcurrió como siempre, pero Julia estaba como en trance, incapaz de asimilar esas palabras crueles y frías. ¿Acaso su Carlos, su amado, su hombre cariñoso, acababa de amenazarla? «Vamos, preciosa, no te pongas así». Carlos le dio un leve golpecito en el costado con un dedo, y Julia saltó asustada. «No pensarás que voy a permitir que ofendas a mi madre, ¿verdad?». «Pero yo no la he ofendido», gritó la muchacha al borde de las lágrimas. «¿Otra vez con eso?». Carlos frunció el ceño y Julia pudo ver que estaba muy molesto. «Ya lo hemos hablado, deja de hacerte la inocente. Yo le creo a mi madre. Haz todo como ella diga y todo irá bien, ¿entendido? Eres lista, sabes escuchar y entender». Las palabras sonaban a amenaza, pero Julia prefirió no notarlo. La vida siguió su curso, con altos y bajos. Poco a poco, Carlos, a veces con dulzura,
a veces con astucia y otras con órdenes directas, fue alejando de Julia a todas sus amigas, tanto las del instituto como las nuevas que había hecho en la universidad. ¿Para qué necesita amigas una mujer casada?, refunfuñaba Rosa, y si Julia trataba de discutirlo con su esposo, él la cortaba. La mejor amiga es la almohada, querida. Carlos era aún más directo. Si estás casada, tu única preocupación debe ser tu esposo y su opinión sobre ti. Sé bien cómo son tus amigas, revoloteando de hombre en hombre buscando uno mejor y más rico. ¿Quieres ser como ellas? Carlos se mostraba tan herido que Julia no tardaba en abrazarlo y jurarle que nunca lo cambiaría por nadie. Si no necesitas otro hombre, tampoco necesitas amigas, sentenciaba él. Y si tienes tiempo libre, mejor que limpies o cocines algo especial. Cada vez que Julia soñaba con otra vida, Carlos le recordaba que su nueva función de esposa eran las labores domésticas, no disfrutar de la vida. Pero eso no era lo peor. Un mes atrás, al recibir su salario, Julia no pudo resistirse y fue a una buena tienda de ropa donde aprovechó las grandes rebajas del Black Friday para comprarse ropa nueva para ella y también para Carlos. Incluso pensó en comprar algo para Rosa, para evitar sus regaños. Pero todo salió al revés. Apenas mostró las compras en casa, cayó sobre ella una tormenta de indignación. ¿Tú crees que es aceptable gastar dinero en estas tonterías? Rosa agitaba en el aire el chal que Julia le había comprado, sosteniéndolo con dos dedos como si fuera una serpiente venenosa. Mi hijo se mata trabajando día y noche para que haya dinero en casa, ¿y tú lo despilfarras? Julia no entendía cómo un simple chal, que ni siquiera era caro, podía causar tal rechazo. Pero lo que más molestó a Rosa fueron las compras que Julia hizo para sí misma. ¿Y para quién piensas pavonearte en ese vestido? Lo compré para gustarle a Carlos, balbuceó Julia, temiendo que cualquier palabra pudiera ser tomada como falta de respeto. A un esposo se le conquista con actos, no con trapos como una cualquiera, gritó la suegra. ¿Y qué le compraste a Carlos? El bonito suéter gris que había elegido para él fue lanzado al suelo de inmediato. Yo vestí a mi hijo como un verdadero hombre y tú le traes porquerías con las que da vergüenza salir a la calle. ¿Quieres hacer de Carlos un pelele al que le impones lo que debe ponerse, aunque sea ropa barata y vulgar? Julia no podía creer cómo Rosa había torcido sus buenas intenciones. Después de este episodio desagradable, la tarjeta de salario de Julia pasó a estar en la cartera de su esposo. Será mejor así, le explicó Carlos. No debes poner nerviosa a mi madre. Es la persona más importante para mí. Perdón, Julia, pero no voy a tolerar que la mates con tus comportamientos. Julia tuvo que resignarse. No solo entregó su tarjeta, sino que también debía pedirle dinero a Carlos incluso para el transporte, y cada gasto debía ser registrado en un cuaderno especial si él le daba dinero para comprar alimentos. Lo único positivo era que Carlos cada vez más prefería ir él mismo al supermercado. Julia ya ni siquiera discutía. Eso sí, desde que Carlos asumió las compras, su alimentación se volvió mucho más pobre y monótona. Pero Carlos estaba tranquilo, y Rosa no le regañaba más por los gastos. Julia notó que Rosa también le temía a su hijo. Cuando no había motivos para pelear, Carlos era un marido maravilloso y un amante apasionado. Se preocupaba por su comodidad, le hacía pequeños regalos y le decía cumplidos. Todas sus compañeras de trabajo la miraban con envidia. Tu Carlos es un verdadero tesoro, ¿cómo conseguiste atraparlo? Le preguntaban a coro. ¿Y qué podía decir Julia? No podía llamarlo de otra manera que un golpe de suerte. Un hombre de la capital, sin exesposas ni hijos, sin deudas ni malos hábitos, trabajador. Era como ganar la lotería. Aunque su suegra estaba siempre entre ellos, Julia ya se había acostumbrado al difícil carácter de Rosa y sabía bien qué decir y hacer para agradarle en esa casa. La envidia de sus antiguas amigas del pueblo también era notable.
Aunque no podían mantener una amistad estrecha, seguían en contacto por redes sociales y las noticias que Julia recibía de ellas eran siempre del mismo tipo. Marina se divorció del suyo porque la golpeó, hasta le rompió un diente, imagínate. Y todo porque sospechaba que andaba enredada con Rafael, el cosechador, escribía una de las amigas. Aunque él, la verdad, no es ningún santo, es un perro de lo peor. Otras chicas se quejaban de que apenas podían sobrevivir con un montón de hijos, ya que sus maridos no solo no trabajaban, sino que además bebían sin medida. Y cuando Julia les decía que nunca había visto a su esposo borracho, simplemente no le creían. Un hombre normal no puede no beber. Revísalo, a ver si no está en tratamiento o si no tendrá úlcera, le aconsejó una excompañera de clase. ¿De verdad no bebe nada? ¿Ni en las fiestas? Él nunca bebe, respondía Julia con orgullo. Tal vez porque trabaja como conductor. ¿Sabes lo cuidadoso que es al volante? Nunca infringe las normas de tráfico y ni una gota de alcohol toca sus labios, pase lo que pase. ¿Y si está de vacaciones o bien en los fines de semana, tampoco bebe? En ese mensaje de voz, Julia captó claramente un matiz de envidia. Las chicas se quejaban de que sus maridos miraban a otras mujeres y que ellas tenían que hacer esfuerzos para que no les fueran infieles. En cambio, Carlos no mostraba el más mínimo interés por otras mujeres, de eso Julia estaba segura, después del trabajo siempre volvía directamente a casa. Y ahora que se encargaba además de las compras del hogar, Julia pensaba que merecía ser puesto en un pedestal. Incluso los padres de Julia ya no criticaban a su yerno, aunque se comunicaban poco y de forma esporádica. Carlos se había asegurado de que su esposa tuviera el menor contacto posible con su autoritario padre. Cariño, ¿para qué vas a amargarte el alma? Tú misma me contaste que no es un hombre, sino un monstruo. Dile a tu papá que tu esposo no te permite llamar a tus padres, échame la culpa a mí. Por tu tranquilidad, puedo soportarlo. Al principio, Julia se reía, pero luego empezó a pensar que, aunque fuera en tono de broma, Carlos le prohibía muchas cosas que le gustaría hacer, supuestamente por su bien. Un sentimiento de extraña dualidad la carcomía por dentro. Desde pequeña le habían enseñado que la tarea de un marido es cuidar de su esposa y protegerla. Entonces, ¿por qué a veces se sentía tan incómoda en los abrazos de Carlos que a veces se parecían más a un cepo? Cuando Julia se sentía descontenta, se reprendía severamente. ¿Cómo podía enfadarse con un hombre tan maravilloso? ¿Qué más podía querer? Era cariñoso, trabajador, se esforzaba por ella, y sin embargo ella a veces se molestaba. Tras esos pensamientos, Julia solía ser aún más dulce y afectuosa con Carlos, intentando compensar su falta de gratitud. Unos meses después, con la llegada del calorcito del verano, Rosa convocó a Julia a una conversación seria. Dime, ¿por qué no has hecho feliz a mi hijo con un hijo? Carlos ya es un hombre bastante mayor y creo que ya es hora de que tenga un niño que mimar. No sé por qué pasa esto, Julia se encogió de hombros, sincera. Carlos y yo no lo hemos planeado todavía. Pues es deber de la mujer ocuparse de esos asuntos, dijo Rosa con un reproche, mirando a su nuera. Carlos ya piensa demasiado en cómo darte de comer y hacerte feliz, así que por favor, encárgate tú de eso. Me gustaría mucho llegar a conocer a mi nieto mientras estoy viva. Julia ya estaba acostumbrada a tomar las palabras de su suegra como órdenes, así que unos días después, en un hueco de su apretada agenda, fue a la consulta ginecológica del distrito. No puedo decirle nada ni bueno ni malo. La doctora, una mujer de unos 50 años, se quitó los guantes de látex y le indicó que se vistiera. Esperemos los resultados de los análisis. De momento, con la revisión y la ecografía todo parece estar bien. ¿Entonces podré quedar embarazada?, preguntó tímidamente Julia. Usted puede todo lo que quiera, gruñó la médica sin apartar la vista de la ficha. Si después de un año no queda embarazada, vuelva para una revisión. Esa respuesta no era nada alentadora. ¿Qué le diría a Carlos?
¿Qué debían seguir intentándolo medio año más y luego, si no funcionaba, empezar con médicos? Rosa ya había dejado claro que no toleraría la falta de nietos y que rápidamente buscarían a quien culpar por su ausencia. Julia caminaba lentamente hacia casa. Prefirió no tomar el autobús, eran solo 20 minutos a pie y necesitaba tranquilizarse y ordenar sus pensamientos. Además, Carlos no llegaría hasta tarde, pues ese día tenía trabajo fuera de la ciudad. Julia se perdió en sus pensamientos. Tal vez dentro de un año ya pasearía con un cochecito. ¿Sería niño o niña? El teléfono sonó tan bruscamente que Julia dio un respingo, saliendo de su ensueño. Era su madre, y eso de por sí no presagiaba nada bueno. Con voz entrecortada, su madre le explicó que hacía 2 horas su padre había sufrido un infarto y lo habían trasladado a la capital. «Hija, si puedes, ve a ver a tu papá», suplicaba su madre entre sollozos. «Sabes que aquí el autobús no pasa todos los días y me es difícil ajustar mis horarios. Tal vez necesite que le lleves algo. Confiamos mucho en ti, Julia». Julia no quería perder a su padre, no estaba preparada. De adolescente había llegado a odiarlo por ser un tirano, pero perderlo así, tan de repente. Miró el reloj, hacía 2 horas que lo habían llevado en ambulancia, ya debía estar en el hospital regional. Decidió al instante. Cruzó la calle, tomó un autobús y se dirigió al hospital. Intentó llamar varias veces a Carlos para avisarle que se retrasaría, pero él no contestaba. A veces pasaba si estaba trabajando, y Julia estaba demasiado preocupada por su padre como para darle más importancia. Por suerte, los médicos tranquilizaron a Julia al llegar, el estado de su padre era grave pero estable, y el pronóstico era optimista. «Estas cosas pasan», le dijeron. «Solo hay que procurar que no se altere y seguir bien el tratamiento, y se recuperará». Julia se quedó varias horas en el hospital, primero esperando el diagnóstico definitivo, luego corrió a la farmacia a comprar medicamentos. Se olvidó por completo de llamar a Carlos. Su teléfono se quedó sin batería en el autobús de regreso a casa. Nada más entrar por la puerta, Rosa salió disparada de la cocina y cayó sobre ella como una fiera. «¿Qué te crees, cualquiera? Carlos ya volvió hace rato y no hay cena lista porque tú andas por ahí. ¿Qué pasa? ¿Ya estás buscando otro hombre a medio año de casada?» «Ahora mismo le explico todo, Rosa». Julia alzó las manos, pero en ese momento Carlos salió de la habitación. «¿Qué te dije? Eres mi esposa y deberías estar en casa, no revoloteando con otros», gritó Carlos tan fuerte que Julia sintió miedo. «Primero fui a la consulta», intentó explicar ella, nerviosa, «y después mi papá está en el hospital, fui a verlo». «Ya sabemos a qué papás fuiste», murmuró Rosa desde la habitación. «Seguro que te encontraste un galán en la consulta, ¿verdad?» Julia miró a Carlos, suplicándole con los ojos que la escuchara. «Carlos, de verdad mi papá está en el hospital. Te llamé varias veces, pero no contestaste. Si quieres, vamos juntos a verlo». En vez de responder, Carlos levantó la mano y la bofetada cayó ardiente sobre la mejilla de Julia. La cabeza de la joven se ladeó violentamente y casi cayó al suelo. «Carlos», exclamó ella, llevándose la mano a la mejilla. «Y te doy otra si sigues gritando». Carlos se inclinó sobre ella, la agarró de los hombros y comenzó a zarandearla. «Te dije que después del trabajo tenías que venir directo a casa y no estar de buscona por ahí». «Fui a la consulta ginecológica», sollozó Julia. No quería llorar, pero las lágrimas corrían solas por sus mejillas. «Y luego me llamó mi mamá y me dijo que papá. No me mientas, basura». Otra bofetada, esta vez en la mejilla izquierda, hizo que la cabeza de Julia se balanceara de nuevo y esta vez se golpeara con fuerza contra el marco de la puerta. «Carlos, ¿qué haces?», gritó Julia horrorizada. Hasta ese momento, su esposo nunca le había levantado la mano y jamás habría imaginado que Carlos fuera capaz de semejante brutalidad.
Si no dejas de gritar ahora mismo, te estrangulo, ¿me oyes? Carlos esbozaba una sonrisa desagradable y su rostro estaba congestionado. Unas manchas rojas cubrían sus mejillas, los músculos de su mandíbula se tensaban, y Julia prefirió asentir. Discutir con un hombre en ese estado era peligroso para su vida. Carlos retrocedió un paso y observó con satisfacción el resultado de su trabajo educativo. Si llego otra vez a casa y no estás, o tienes el teléfono apagado, atente a las consecuencias, dijo secamente. Me casé contigo porque te amo y quería una familia sólida, no para ir casando a mi esposa por camas ajenas o esas consultas donde sabemos bien de que aconsejan a las zorras como tú. Pero yo te juro que no. Julia temblaba de miedo, no quería hablar, por temor a recibir otra bofetada, pero tampoco podía quedarse callada. ¿Por qué Carlos pensaba tan mal de ella? Escúchame bien, una vez más, se inclinó hacia ella. Me da igual lo que creas. La próxima vez que llegue, quiero que corras a la puerta a recibirme con una sonrisa y que en la mesa haya una cena caliente. ¿Entendido? Aquella noche fue distinta a todas las anteriores. Rosa y su hijo bromeaban y reían mucho, mientras que Julia se sentía como sumida en el agua. Además, le dolía terriblemente la cabeza por las bofetadas que le había dado su querido esposo. No hace falta decir que Carlos consideró que el hecho de que su suegro estuviera en el hospital no era motivo suficiente para visitarlo. Se negó a ir él mismo y también se lo prohibió a Julia. Te casaste conmigo, así que vives conmigo. Nada de irte a hospitales, dijo tajante. Si tu madre quiere visitarlo, que vaya ella sola. Por su tono, Julia entendió que era inútil discutir o insistir en que quería ver a su padre. Aunque, pensándolo bien, ¿realmente quería? Sabía que allí no encontraría apoyo y que lo único que lograría sería buscarse problemas con Carlos. Su padre la había recibido fríamente ese día, así que Julia aceptó casi con alivio las condiciones de su esposo. Si Carlos no fuera tan hostil al respecto, quizás habría querido visitar a su padre, pero así. La vida siguió su curso. Afortunadamente, el padre de Julia era fuerte y en 10 días fue dado de alta. Si él y su madre se sintieron ofendidos por la actitud de su hija, no dijeron nada. La comunicación siguió siendo superficial, lo cual alegraba abiertamente a Carlos. Sus relaciones con Julia volvieron a ser tranquilas y estables, como si aquel episodio desagradable nunca hubiera ocurrido. Perdóname, amor, Carlos cubría de besos el rostro y el cuello de Julia, justificándose por su comportamiento aquella noche. No volveré a pegarte nunca, pero no me hagas sufrir de celos. Estoy intentando ser un buen esposo. Todo lo hago por ti. ¿Por qué ignoraste mis ruegos? Cariño, pero yo intenté avisarte, susurró Julia apenas audible, temiendo que la idílica atmósfera se rompiera de nuevo. No debiste ir a ningún sitio sin mí. Carlos le apretó con fuerza la muñeca con una mano mientras la otra recorría el cuerpo de Julia. Eres mi esposa y si tienes que salir, debe ser conmigo. Somos una familia. Sí, cariño, haré exactamente eso. Julia no discutía. Había entendido que debía sentir. Y ya a principios de agosto, Julia notó que estaba embarazada. Lo sintió incluso antes de hacer la prueba, era algo instintivo, emocional. No quiso contarle nada a Carlos antes de tiempo y, cuando pudo, compró un test en la farmacia. Allí estaba, el plástico blanco con 2 líneas rojas bien marcadas. Como Rosa y Carlos ya le habían preguntado varias veces si pensaba tratarse por infertilidad, Julia quería anunciar la noticia con toda la pompa posible. En su imaginación, se veía a sí misma feliz y radiante, segura de que Carlos estaría encantado de convertirse en padre. Fantaseaba con los días felices que llegarían. Cerró los ojos y, sin darse cuenta, se quedó dormida en el sofá. Al despertar, afuera ya caía la noche. Rápidamente se recogió el cabello y corrió a la cocina. Rosa se había ido a visitar a una vieja amiga,
y Carlos debía llegar en cualquier momento y no podía permitir que encontrara la mesa vacía. Claro que no llegó a tiempo. Tuvo que disculparse mucho y prometer que la cena estaría lista enseguida, mientras él se daba una ducha y descansaba. «Explícame cómo puede ser», refunfuñaba Carlos. «¿Vuelves a casa antes que yo? ¿No te enseñó mi madre que hay que amar al esposo?» «Te amo mucho, Carlos». Julia estaba tan feliz que ni siquiera las palabras hirientes de su esposo la afectaban. «Y además quería decirte que vamos a tener un bebé». «¿Qué vamos a tener?» Carlos la miró con el ceño fruncido. «No sé si será niño o niña», dijo tímidamente Julia. «Pero estoy embarazada». Contrario a sus sueños, Carlos no mostró ningún signo de alegría. «¿Y qué vas a hacer ahora?», murmuró. Julia notó de inmediato el cambio en su estado de ánimo, toda su alegría desapareció de golpe, como si nunca hubiera existido. «Me registraré en la consulta ginecológica y seguiré todas las indicaciones del médico», murmuró, bajando la mirada. Carlos la miró atentamente y dijo: «Cuando vayas a esa consulta, lleva a mi madre contigo». «¿Para qué?». Julia se quedó sin palabras ante semejante exigencia. «Puedo ir sola, no es nada complicado». Pero enseguida se arrepintió de haber dicho eso. ¿Cómo podía olvidar que a Carlos no se le podía llevar la contraria? «Así que mi madre tenía razón, vas a esas consultas solo para abrir las piernas delante de los doctores», bramó Carlos. «Una mujer decente no va a esos sitios si no es necesario». Julia lo miraba con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Cariño, la última vez me atendió una doctora. Estoy segura de que esta vez será igual». «Pues para que sea así, llevarás a mi madre», dijo Carlos con voz dura, inclinándose amenazante hacia ella. No dijo ni una palabra sobre estar feliz por el embarazo. Julia lo miraba y las dudas empezaban a inquietarla. Esa misma mañana todo había sido perfecto, no podían separarse ni un instante mientras se despedían para ir al trabajo. Carlos le parecía entonces la encarnación de todas las virtudes masculinas, fuerte, inteligente, valiente, cariñoso. Julia había soñado que la noticia de su embarazo sería el inicio de una nueva etapa feliz en su familia, sin reproches ni problemas, pero ahora parecía que habría aún más disputas. Y lo peor es que ella no tenía culpa de nada. Cuando Rosa regresó de su visita, tampoco mostró mucha alegría por la noticia de su futuro nieto o nieta. «Carlos, tienes que buscar otro lugar para vivir», dijo dirigiéndose a su hijo. «Aquí no hay suficiente espacio y yo necesito tranquilidad. No quiero un bebé llorando por la casa». «Mamá». Por primera vez, Julia vio a Carlos enojado no con ella, sino con su madre. «¿Y qué quieres que haga? ¿De dónde saco yo dinero para un piso? ¿Te crees que los imprimo o qué?». Está bien, no te sulfures», Rosa acarició el brazo de Carlos para calmarlo. «Entonces asegúrate de que tu esposa esté preparada para el nacimiento del bebé y sepa cómo cuidarlo para que no llore y se porte bien». Julia apenas podía imaginarse un bebé educado que no llorara porque lo hubieran enseñado a no hacerlo. Sí, los sueños rosas se disipaban rápidamente de su cabeza rizada y la joven entendía que estaba metida hasta el cuello. Antes solo era responsable de sí misma y ya la vida no era fácil, ahora todo iba a ser 100 veces peor. En el fondo, Julia esperaba que al menos sus padres la felicitaran por el próximo nacimiento. Pero también ahí la esperaba una decepción. Su padre solo le aconsejó recordar que era una mujer casada y que cuidara su hogar, porque no tenía a dónde volver, menos aún con un niño en brazos. Y su madre, que no se atrevía a contradecir al esposo, le recordó que ella era responsable de su propia vida. Desde el principio de su embarazo, Julia entendió que solo podía contar consigo misma y con su esposo, cuyo humor era impredecible. Claro, Carlos trataba de ser amable, tierno y considerado, incluso más atento y paciente que antes. Pero Julia temía que, cuando naciera el bebé,
comenzaran las peleas inevitables, porque un niño o niña lloraría, y Rosa ya había dejado claro que no soportaría ruido ni desorden. Julia iba al ginecólogo prácticamente escoltada por su suegra. Solo ocasionalmente el futuro padre feliz se unía a ellas. Para Carlos y su madre, aquellas visitas eran una celebración, les gustaba la idea de que pronto habría un bebé. Pero para Julia era como si fuera una prisionera escoltada por guardias. Un día, cuando Carlos estaba de muy buen humor y abrazaba tiernamente a su esposa, Julia se atrevió a preguntar: «Cariño, ¿por qué no me dejas ir sola ni siquiera al médico? Creo que ya he demostrado que se puede confiar en mí. No me voy al Polo Norte». La diversión desapareció de inmediato de la mirada de Carlos. La miró con frialdad y soltó: ¿Y qué? ¿Debería dejarlo todo al azar? ¿Crees que esto es como la juventud de ahora, con su amor libre? ¿O quieres una familia y un hijo de tu legítimo esposo, o quieres andar vagando por ahí? Julia se apresuró a asegurarle que jamás se le ocurriría engañarlo. «Eres mi primer y único hombre, y solo quiero estar contigo», susurraba apasionadamente en el oído de su esposo. «Entonces no deberías tener problemas en que vaya contigo», replicó Carlos. «Una mujer decente estaría agradecida». Julia ni siquiera intentó explicarle que su excesiva preocupación la asfixiaba. Era una cosa ir juntos por gusto y otra tener que coordinar hasta la visita al médico con él y su madre bajo amenaza de escándalo. Como Carlos había arreglado su trabajo, también se ocupó de que Julia pasara a media jornada. «Total, esas moneditas que ganas no sirven para nada», decía. «Así sé que estás en casa, segura y calentita. Tu esposo cuida de ti», agregaba Rosa, sin que nadie le preguntara. «Qué suerte tienes con Carlos». Y Julia realmente pensaba que había tenido suerte. Los primeros miedos tras la noticia del embarazo desaparecieron y ella se fue acostumbrando a su nuevo estado, viendo el futuro con mayor optimismo. La vida empezaba a estabilizarse. Carlos, quizá porque estaba ilusionado con el bebé o porque realmente quería un hijo, se mostraba más dulce con ella. El control total seguía allí, pero en todo lo demás Julia se sentía más libre. Incluso Carlos empezó a regalarle pequeños obsequios, detalles que, para la no muy consentida Julia, eran grandes gestos. Rosa, al principio, refunfuñaba diciendo que su hijo se había vuelto sentimental y derrochador, pero luego comentó: «Quizá estés haciendo lo correcto, Carlos. Que tu esposa valore cómo la tratas. No hay muchos hombres hoy en día que no solo se casen, sino que también colmen a su mujer de atenciones». El trueno cayó de repente durante una de las visitas al médico para análisis. En recepción, le informaron que su doctora estaba de baja y que podía ver a otro médico. «El doctor Fernando la atenderá encantado», dijeron. Pero en lugar de dirigirse a las escaleras, Julia se quedó clavada en su sitio. Carlos, que rondaba detrás de ella, tiró de su mano hacia la salida. «No tienes nada que hacer ahí si es un hombre», gruñó Carlos. Al principio, Julia no pudo creer lo que oía. ¿Acaso no vivían en el siglo XXI? «Cariño, pero necesito hacerme el chequeo, tengo la cita». En vez de la comprensión a la que se había acostumbrado en los últimos meses, volvió a ver ante sí al monstruo que podía ser Carlos. Julia se resistió, tenía preguntas para el médico y no entendía semejante prejuicio. «Te dije que nos vamos ahora mismo», le susurró Carlos al oído. «No me obligues a enseñarte modales delante de la gente». Quizá alguien habría ignorado esas palabras, pero Julia sabía lo que implicaban. Carlos no dudaría en castigarla. «Mira cómo te has soltado», murmuraba Carlos mientras la subía al coche y arrancaba con brusquedad. «¿Así que ahora te gusta coquetear con otros hombres? Hacía bien en no confiar en ti. De otra forma ya habrías estado con medio pueblo». Julia sentía miedo y tristeza. ¿Era posible que toda aquella felicidad reciente fuera una ilusión? Creía que Carlos estaba preparándose conscientemente para ser padre y que había cambiado. Pero todo había sido una fachada.
En casa, Carlos se calmó sorprendentemente rápido, pero su decisión seguía firme: ningún ginecólogo varón se acercaría a su esposa. Así lo quería y así sería. Ni siquiera Rosa lo apoyaba abiertamente, parecía temer el brusco cambio de humor de su hijo, que hasta entonces había mejorado mucho. Aunque tampoco animaba a Julia, simplemente se mantenía al margen. Lo que Julia no sabía era que solo quedaban unos pocos días para un punto de quiebre en su vida. Después de esa fallida visita al ginecólogo, la llamaron del trabajo para pedirle que fuera a la consulta porque los resultados de sus análisis preocupaban al médico. Al oír la palabra inflamación, Julia corrió allí en su hora de almuerzo, como siempre, sin lograr contactar a Carlos. Si no fuera por la preocupación por su bebé, nunca se habría atrevido a ir sin avisar. Pero Carlos no contestaba y Julia no podía esperar. En la consulta, le dijeron que la enviarían a un nefrólogo porque los análisis eran pésimos. Quizá necesite hospitalización, le dijeron. No llore, no es el fin del mundo. Pero no debe dejar pasar esto: cualquier inflamación es un riesgo para el bebé y puede provocar un aborto. Es mejor actuar rápido. Cuando Carlos la llamó y le preguntó dónde estaba, Julia, sin pensar, le contó la verdad: estaba en la consulta y los resultados no eran buenos. ¿Así que te fuiste sin mí?, rugió Carlos por el teléfono. Vaya joya de esposa me he buscado. ¿Sabes cómo llaman los hombres a las mujeres como tú? Fácil. Si Julian no hubiera estado tan preocupada por su salud y la del bebé, quizá habría intentado suavizar la situación, como siempre. Pero ahora no estaba para eso. Como nombres al barco, así navegará, soltó secamente Julia en el teléfono y se dirigió a la parada del autobús. Un enojo desconocido comenzaba a hervir dentro de ella. ¿Hasta cuándo iba a seguir permitiendo que la humillaran y asustaran? Ella no había hecho absolutamente nada para que Carlos sospechara de una traición, y esta misma noche pensaba tener una conversación seria con él. Ni siquiera la protección constante de Rosa lo salvaría. Julia no sabía de dónde le venía ese coraje, pero sentía que podría mover montañas. Al llegar a casa, se cambió rápidamente a ropa cómoda y se echó un poco de agua fría en la cara para calmarse. Cuando sonó el timbre, estaba justo a punto de agendar una cita con el médico, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, empezaron los golpes fuertes y secos. «Abre, zorra, sé que estás ahí». El grito de Carlos detrás de la puerta no auguraba nada bueno. «Abre, perra, encerrada con tu amante. Ya verás lo que es brincar en camas ajenas y abrirte de piernas para otros hombres». Carlos gritaba tan fuerte que a Julia le daban ganas de taparse los oídos. Todo era repugnante y vergonzoso, y se moría de pena pensando en los vecinos con quienes había entablado amistad. «Abre, Julia». Ahora era la voz de Rosa. «Abre, que igual vamos a entrar y ver a tu amante. Ábrele ya». Julia, que había dudado un momento en el pasillo, giró con determinación el picaporte. Al parecer, Carlos no esperaba que ella abriera y golpeó tan fuerte que la puerta salió disparada, abriéndose de golpe y golpeando la pared. «Bueno, puta, ¿dónde está tu hombre?». Carlos estaba allí, tan familiar y a la vez irreconocible, ojos inyectados en sangre, puños cerrados, venas hinchadas en el cuello. Rosa entró corriendo detrás de su hijo, echó un vistazo rápido a las habitaciones, miró a Julia y, comprendiendo algo, se colgó de los brazos de Carlos. «Carlos, hijito, por favor, primero escuchemos, por favor», suplicaba. «Hijo, escucha a tu madre, no hagas una locura». Pero Carlos ya no podía detenerse. Rugiendo como un toro herido, se lanzó contra su esposa. En el estrecho pasillo no había espacio para maniobrar. Julia sintió un bofetón brutal en la mejilla, tan fuerte como aquel en el día que había tratado de olvidar. Todo ocurrió tan rápido que no pudo ni cubrirse ni huir. Al verla paralizada, Carlos se enfureció aún más y, de pronto, le dio un puñetazo en el vientre. «Toma, perra. Para que aprendas a parir bastardos ajenos. Toma, puta».
Esto por tus andanzas. Te lo prometo, me recordarás toda tu vida. Julia percibió claramente el olor a alcohol que emanaba de Carlos. Era la primera vez que lo veía borracho. Esa imagen fue lo último que registró. Se dejó caer al suelo, sintiendo un dolor punzante extenderse por su bajo vientre, cubriéndola por completo, mientras sollozaba débilmente y rascaba el sucio linóleo. Rosa se inclinó sobre ella y le decía algo a Carlos, pero Julia ya no entendía nada. Cerró los ojos y el bendito desmayo le ahorró más sufrimiento. Julia despertó en el área de ginecología del centro perinatal local. Una joven enfermera, nerviosa, le informó que no habían podido salvar a su bebé. Julia, de algún modo, ya lo sabía. Estaba sola en una habitación doble, mirando una pared de pintura descascarada, sintiendo un frío helado en su interior, como un campo en invierno. Carlos había hecho lo peor que temía, la había destruido por dentro. Carlos no aparecía por ningún lado, pero al día siguiente, sin ser invitada, Rosa llegó. Julia esperaba que la mujer se mostrara arrogante como de costumbre, pero Rosa se veía abatida, incluso culpable. «Perdóname, hija», dijo inesperadamente cálida. «No pensé que se pondría así. No sabes muchas cosas, Julia». Rosa puso su mano sobre la de su nuera, por primera vez tratándola como a un igual. Carlos nació difícil, complicado. Los médicos dijeron que había sufrido falta de oxígeno o algo así. Tardó mucho en caminar, en hablar, y luego empezó a tener ataques de furia. Yo no sabía a dónde huir de él. Julia hubiera querido no escuchar, pero no podía escapar. A veces me golpeaba tan fuerte que los moretones me duraban semanas. En la escuela se peleaba tanto que lo pusieron bajo vigilancia. Y ni siquiera lo aceptaron en el ejército, por miedo a darle un arma. Al final, consiguió ser conductor en el instituto técnico, y eso porque vendí mi casa de campo para pagar un soborno y que no le arruinaran la vida. Era un trabajo perfecto para él, no puede beber, pierde el control, pero un conductor no puede beber, eso lo disciplina. Julia se giró, desinteresada, pero Rosa seguía hablando. A los 25 se enamoró. Habría hecho cualquier cosa por esa chica, Paulina. Al principio parecía corresponderle, pero después de que él la golpeara en un ataque de ira, ella lo dejó. Carlos se volvió loco. Paulina encontró otro novio, y Carlos, convencido de que ella lo había dejado por ese hombre, hizo un escándalo que es mejor no describir. Carlos es fuerte, y aquel chico era un debilucho. Hubo denuncias, policía, todo. Por suerte, logramos silenciar el asunto. Años después, conoció a Julia. Pensé que esta vez todo iría bien. Nunca estuve en tu contra. Perdóname si a veces fui dura, solo quería que Carlos fuera feliz, y si él estaba bien, tú también lo estarías. Esta vez bebió, tenía una fiesta o algo, y tú con tu consulta, y se le cruzaron los cables. No vas a matarlo por esto, ¿verdad? Se reconciliarán y seguirán adelante. Julia apenas logró separar sus labios resecos y soltó una sola palabra. Fuera. Rosa pareció entenderla bien, lanzó una última mirada culpable y salió de la habitación. Ayer mismo era una mujer orgullosa, de mediana edad, y hoy estaba encorvada por el peso de sus problemas. Julia entendía, Rosa no movería un dedo contra su hijo. Carlos debía pagar por sus crímenes. También pagaría por haber provocado el aborto. Julia no tenía a dónde ir ni a quién acudir. Nadie la esperaba en la capital. Tras lo ocurrido, tuvo que renunciar a su trabajo y no tenía fuerzas para buscar un nuevo apartamento. Era como si su columna vertebral se hubiera roto. Carlos volvió a mostrarse como el hombre cariñoso que ella había amado. La buscaba, esperaba con flores frente a su antigua empresa. Le prometía que cambiaría, que iría al psiquiatra, que haría cualquier cosa con tal de que ella no acudiera a la policía. Rosa no dejaba de llamarla, le enviaba mensajes rogándole que retirara la denuncia, asegurándole que Carlos había aprendido la lección.
pero Julia, con una sonrisa torcida, bloqueaba cada número nuevo. Ahora él pagaría todo. Cuando el dinero del subsidio de enfermedad se acabó, Julia hizo lo que juró no hacer nunca. Con el corazón encogido y las piernas temblando, fue a la terminal de autobuses y compró un billete a su pueblo natal. Sabía que su padre probablemente la echaría a patadas, pero no tenía otra opción. No iba a dormir en la calle ni a esperar a que Carlos la encontrara y la matara. Abrió la puerta de su casa con cautela. Recordaba bien las advertencias de su padre en su boda y sabía que no sería bien recibida. Pero no tenía elección. El silencio reinaba en la casa. Julia recorrió las habitaciones, no había nadie. Extraño, su madre no había mencionado que iban a salir. Seguramente, pensó, habían salido a hacer algún recado. La puerta de entrada se abrió silenciosamente. Julia sintió más que oyó que alguien estaba allí, observándola. Se dio la vuelta y vio en el umbral a su padre, enorme, monumental, imponente. A Julia su padre siempre le había parecido como si estuviera tallado en piedra. La miraba, y esa mirada paternal no presagiaba nada bueno. «Papá, solo estaré un rato», tartamudeó Julia, asustada hasta de su propia voz. «¿Es que pasó algo?» «Papá, solo una semana o dos, nada más». El padre no dijo nada. Avanzó hacia dentro de la casa, encorvado hacia adelante, con los puños cerrados, y Julia, instintivamente, retrocedió. ¿Había salido de un infierno solo para caer en otro? ¿Le esperaba ahora más de lo mismo? Pero en el siguiente segundo, Julia sintió que le costaba respirar, casi le crujieron las costillas. Su padre la abrazó tan fuerte que la joven tuvo que luchar por tomar aire. «Mi niña, ¿qué te ha hecho?» «No, no hables, no digas nada todavía. Ya encontraré la manera. A ese desgraciado le arrancaré la piel, te lo prometo, Julia». «¿Qué te ha hecho?» Julia quiso responder, pero no pudo. Temía que si se movía o decía una palabra, ese momento mágico se rompería. ¿De verdad su padre, cuya reacción tanto temía, acababa de decir eso? En lugar de echarla de casa, ¿la estaba consolando? Julia rompió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, era alivio puro, fluyendo salado por sus mejillas. «Todo está bien, papá», dijo, sorprendida de lo dulce y suave que sonaba su propia voz. «Todo está bien ahora. Pero me vas a contar todo lo que pasó. Sé que no has venido hasta aquí por gusto, sola y con tus maletas», continuó su padre, y Julia notó por su voz que estaba a punto de llorar también. «Te contaré todo, con todos los detalles», prometió Julia, finalmente recuperando el aliento. Aunque, para ser sincera, no pensaba cumplir esa promesa. Ahora, fortalecida por una nueva determinación, estaba segura de que su padre haría polvo a Carlos por todo lo que había hecho. Sin que nadie la notara, la madre de Julia había entrado en la casa. Se quedó en el umbral, observando cómo su esposo, tan firme y rígido como siempre, abrazaba a su hija frágil y vulnerable. ¿Qué parecidos eran? Esos rizos, esas expresiones, esa forma de fruncir el ceño. En los últimos tiempos, tras su enfermedad, su marido se había ablandado mucho y había cambiado su actitud hacia su hija. Claro que Julia no lo sabía, su padre se sentía avergonzado, incapaz de encontrar la forma de acercarse a su ya adulta hija. Se escondía detrás de su severidad para ocultar sus verdaderos sentimientos. Pero su corazón de padre le decía que su hija lo necesitaba, que debía actuar, y por eso había esperado. Simplemente había esperado. A menudo preguntaba a su esposa si estaba segura de que si Julia necesitaba ayuda, volvería a casa. ¿O tal vez sería mejor ir a la capital y darle un buen escarmiento a ese yerno? ¿Y si estaba maltratando a Julia y ella, en su silencio, no sabía a quién recurrir? ¿No sería mejor hacerle una visita a esa Rosa también y advertirle que si le pasaba un solo cabello a su hija, él se encargaría personalmente de arrancarle hasta el último cabello teñido? ¿Qué es esa manía tuya de arrancar y golpear?
se reía su esposa. Tal vez a nuestra Julita le va de maravilla, una vida matrimonial feliz, una suegra buena, todo perfecto. Estoy segura de que nuestra niña sabe que no hay nadie en el mundo que la quiera más que nosotros. Y si alguna vez necesita ayuda, volverá. Todo saldrá bien. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.